el día de hoy. Les saluda a su amigo el profe coleccionista. Saludos. Bueno, antes de comenzar, quiero mandarle saludos a Ernesto porque nos has estado esperando desde hace ratito. Muchos saludos, Ernesto. Y también a José, que es un alumno igual de la escuela, el tercero B. Y saludos también para todo el grupo del sexto C, porque tenía yo programado hacer el en vivo ayer, pero por cuestiones laborales, por trabajo extra que nos dejaron en la escuela, no lo pude realizar. Lo estamos haciendo precisamente el día de hoy. Saludos a todos los niños, niñas que están en la escuela donde yo laboro, porque me han pedido que yo los saludes. No puedo mencionar el nombre de todos, pero los mando saludos a todos los grupos, a todos aquellos que me han estado viendo, que me han estado apoyando desde que se enteraron de que teníamos el canal. Todavía hay varios que todavía se sorprenden cuando dicen: maestro, usted tiene un canal de YouTube, usted hace videos. Y le digo: sí. Y ya les invito a que vean el canal y ya se conectan y luego me dicen: maestro, muy bien por sus videos, me gustan sus videos, qué bueno que hace videos. Y aquí seguimos y vamos a seguir haciendo más videos porque ese es el objetivo principal. Este, hacerles a ustedes que conozcan todo lo que yo tengo, lo que les presento. Hola José, ya te mandé tus saludos a como quedamos. Bueno, les muestro rápidamente. Aquí tengo unas pulseritas y creo que ya las han visto allá en la escuela. Son tres pulseras, dos me hizo mi hija y una me hizo mi sobrina. Las tres dicen el profe coleccionista, tienen el nombre del canal, por eso las cargo aquí, porque así se llama el canal. También mi hijo, el más grande, me está haciendo esta plaquita. Mi hijo que va a cumplir 15 años me está haciendo esta plaquita porque él hace muchas manualidades con cartón y todo. Sí, me está terminando de hacer mi plaquita. Muchos de mis alumnos me dicen: maestro, ya casi le van a dar su placa. Todavía falta mucho camino por recorrer, es hasta que tengamos 100,000 suscriptores y apenas llevamos 1,200 y cachito. Pero no importa, aquí vamos a seguir, vamos a ser pacientes y vamos a seguir compartiendo todo lo que tenemos acá de este lado de las colecciones para que ustedes lo vean y nos sigan sintonizando. Oscar, hola profe, hola Oscar, bienvenido, saludos. Sí, maestro, me lo enseñó, así es, José. Hola Ernesto, de nuevo, saludos. Sí, pero vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de muchas colecciones. Precisamente nuestro querido amigo Ernesto, nuestro seguidor que ha estado con nosotros aquí en muchos de los en vivos, nos pidió que mostráramos gran parte de las colecciones que tenemos. Y sí lo vamos a hacer, pero vamos a comenzar con lo que tenía planeado para el día de hoy. Rápidamente les muestro la mesa. Así como pueden ver, tengo de esta parte todos los muñequitos que salieron de la colección de Angry Birds de Voilà, que fue la última. Kazoo, ¿te pareces al actor de doblaje de Pico del Make? ¿En serio? Muchas gracias. La verdad no lo tenía yo contemplado ni en cuenta, pero qué bueno que me parezca. Estos son los muñequitos que sacó Voilà Sorpresa en diciembre del año pasado y que terminó hace apenas un mes. Logramos conseguir la colección completa y aquí tengo todas las figuras. Y por acá tengo todos los cats. Las 48 piezas las logramos conseguir. Ya se las voy a ir mostrando poco a poquito. También tengo la colección actual, que es la de Bob Esponja. Ya tenemos 26 piezas de las 50. Y aquí adelantito tenemos algunas piezas de una serie que pasan por YouTube, que es Skibidi Toilet. Y de este lado tenemos piezas de jugadores de fútbol que sacó la Coca-Cola. Vamos a platicar de la Coca-Cola también porque hay una promoción nueva que sacó la Coca-Cola que ya no vamos a tener tiempo para irle explicando cómo va a ser. Antonio Roque de Sousa. Hola, hola Antonio Tocayo, que yo también me llamo Antonio por si no lo sabían, no lo recordaban. Me llamo Antonio también. Irán de Laura Cardona. Hola, me saludas. Hola Irán, bienvenido. Bien, entonces empezamos. El en vivo de hoy básicamente es para platicar de un nuevo mundo al cual me estoy ingresando, estoy comenzando.
todavía estoy iniciando, que es Hot Wheels. ¿Quiénes no han tenido en sus manos un vehículo miniatura de la marca Hot Wheels? Carrito, como muchos le decimos, que son piezas miniaturas de los automóviles normales que se usan, o automóviles de películas, o automóviles de ciencia ficción que se han utilizado en algunas series, algunas caricaturas, algunas películas, o simplemente son vehículos que los mismos diseñadores crean, pero que nunca se han utilizado. Es una gama importantísima el mundo de Hot Wheels, porque desde los autos básicos, que son los que podemos encontrar en las tiendas, hay piezas importantísimas que son de gran valor y suelen costar muchos pesitos por ahí. Vamos a enseñarles algunos de los que he logrado conseguir, porque no todos los carritos son para coleccionar. Algunos son piezas importantes y algunos no. Todavía no estoy muy familiarizado con ese mundo, pero ahí voy a tratar de explicarles cómo se maneja. Profe, hola, hola Ernesto. Yo tenía como 16 o 19 carritos. Qué bueno, más o menos es el número que tengo yo por ahí. Hola, saluda David y Juliana, profe. Hola David, Juliana, bienvenidos, gracias que nos están viendo. Mucho gusto que estén aquí. La verdad me da mucha alegría y mucha felicidad que muchos de los niños de la escuela estén viendo estos videos. No importa que no se conecten, que no estén, pero aquí quedan los videos guardados para que los puedan ver luego. No, nada más no se les olvide dejar su like, su comentario, y si no están suscritos, suscríbanse y compártanlo con sus familiares, conocidos, amigos, para que nos comiencen a seguir. La verdad es un canal muy, pero muy bonito. Dice, hola, me saludas, Cristian. Hola, Cristian, bienvenido. Determinación, hola, hola, bienvenido también. Sí. Dice, Scrappy Show oficial, ¿tú eres el que se le apareció a la niña la otra vez? No, no me acuerdo de esa vez. Si me pudieras recordar más o menos de qué vez. Oscar, profe, ¿puedes saludar a Carla? Sí, Oscar, saludos Carla. Sí, Oscar 29, el que está por aquí por el chat, es mi sobrino. Nada más que no lo dice porque le da pena. ¿Sí? Y Carla es mi sobrina, ella también están estudiando allá por la escuela. Y tengo otro sobrinito que se llama Carlos. Ahí le mando saludos a mis tres sobrinos ahí me deben de estar viendo. Saludos. Y vamos a comenzar, amiguitos. Comenzamos mostrándole los carritos que tengo de Hot Wheels. Por ejemplo, este es un Porsche. Yo no los saco de su empaque. Yo los dejo aquí para que no se me maltraten. Únicamente se me maltratan un poquito los empaques, pero el carrito sigue intacto, está dentro, no lo saco. ¿Por qué no lo saco de su empaque? Para que no se maltrate, no se raye, no se le pique la pintura y se mantenga así a como se compró. Estos carritos, según el empaque, son del 2023, son del año del 2023, el año pasado. ¿Sí? De una serie de 250 piezas, este viene siendo el número 199, un Porsche. Los vehículos de Hot Wheels los podemos encontrar de diferentes colores. Por ejemplo, este lo podemos encontrar en otros colores diferentes. Para que no vayan a pensar que solamente salen en un solo color, pueden aparecer de diferentes colores también. José nos pregunta, maestro, ¿usted juega videojuegos? Sí, José. Sí he jugado muchos videojuegos. Uno de mis favoritos es el de Plantas contra Zombies de Garden Warfare de la PlayStation. Y el FIFA, el de fútbol, uno de carreritas, un Forest Speed, algo así se llama. Y muchos que tienen que ver de acción, como de guerra, Metal Slug, el Mortal Kombat, el King of Fighters, muchos de esos que jugué en su momento. Ahorita ya casi no los juego. El que más juego es el de Plantas vs Zombies, porque es en línea y se puede jugar contra otros jugadores de otros lugares, países. Cristian Norero, hola, hola Cristian. ¿Tienes más Hot Wheels? Sí, aquí los voy enseñando uno por uno. El Call of Duty y el Warzone, ok. He escuchado esos y me ha llamado la atención el poder jugarlos, pero no he tenido la oportunidad de jugar ninguno de esos dos.
Ya cuando yo pueda, vamos a realizarlo. Aquí tenemos un Camaro, de esos automóviles deportivos de lujo, un Camaro convertible, igual en color negro. Por la parte de atrás se puede ver más o menos, es plastificado. Miren qué bonito. Y ahí se le ve todo. Tenemos otro carrito, igual deportivo, pero este es un Shelby Cobra. Viene siendo similar al Mustang, en color amarillito. Y ahí está, miren. Las llantitas, miren cómo se ven. Muy bonitos, la verdad. Sí, José, ya me dijiste que es el tercero B y gracias por estar aquí con nosotros. Este es un DeLorean. Para los que no conocen este vehículo, desde los años 90, aquí lo dice, este vehículo se utilizó, obviamente ya modificado, en todas esas películas que se llamaron Volver al Futuro. Tal vez alguno de ustedes o sus papás pudieron ver esas películas de un carro que utilizaban y que a máxima velocidad y con ayuda de la electricidad viajaba al futuro y regresaba al pasado. Pues este es el vehículo que se utilizó para esas películas. Obviamente está en miniatura. Un DeLorean. Ya estos coches ya no los sacan. Ya son, por eso nos quedan así en forma de miniatura para recordar cómo eran esos vehículos de los años 90. Tenemos este otro carrito clásico, igual de aquellos años. ¿Sí? Cierto que hay Hot Wheels con llantas de goma, sí. Hay muchos diferentes tipos de vehículos. Todos estos que les estoy mostrando son vehículos básicos. Estos los podemos encontrar en cualquier tienda. En Chedraui, en Walmart, en Soriana, en Del Sol, en Aurrera. En todos esos lugares podemos encontrar estos vehículos. Hay otros vehículos que son un poquito de mejor calidad. Eso solamente los podemos conseguir mediante una aplicación como Mercado Libre o Amazon o incluso directamente de la página de Hot Wheels. Son piezas que salen, aparte de que salen muy pocas, son exclusivas para los que son coleccionistas de este tipo de vehículos. Yo todavía no tengo acceso a esos vehículos porque apenas estoy iniciando, no conozco muy bien este mundo, pero nos vamos a ir poniendo día a día y ya cuando logremos conseguir una de esas piezas de las cuales estoy hablando, se las voy a mostrar con muchísimo gusto. Ernesto, ándale en Coppel igual, Ernesto. Así es. Buenas tardes, profe. Cés Fino. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Perdón por llegar tarde, no te preocupes. Armando Santillán Pérez, ¿juegas juegos de terror? No muchos, pero sí me ha tocado jugar, creo que nada más una vez. No me acuerdo ni siquiera del nombre del juego. También lo sacaron en película. Era de uno de unos zombies. Pero lo jugué quizá como 2 veces nada más. Bien, vamos a continuar. También Hot Wheels saca vehículos, como les mencioné al inicio, de películas o de caricaturas, así como este. Este vehículo pues es alusivo a una caricatura que de un perrito blanco que se llamó Snoopy. ¿Sí? Miren. Y tenemos dos vehículos que son para aquellas niñas que les gusta Barbie. Aquí tenemos un vehículo de Barbie. Miren qué bonito se ve. Y el que sacaron en la película. El convertible que sacaron en la película. Hola Axel, bienvenido. Berta Martínez, ¿están chidos los Angry Birds? ¿Y has jugado? Sí, he jugado Plantas contra Zombies. Tanto en el celular como en la consola de PlayStation. El Garden Warfare. Juegos muy bonitos y recomendados. Ya son viejos, pero se siguen jugando. Mientras los servidores estén activos, se pueden seguir jugando. Oliver 345, hola, soy nuevo. Bienvenido, Oliver. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto, en un próximo en vivo puedes jugar un juego de terror, de disparos o con la colección si puedes un día. Bueno, ahorita no lo puedo hacer porque estamos en el en vivo, pero para un próximo podemos hacer todo para que lo podamos hacer.
Leo Rodríguez, hola, no iba a hacerlo mañana. Sí, Leo, estaba programado para mañana, pero también había uno programado para ayer, pero como no lo pudimos hacer, estamos haciéndolo hoy. Pero no te preocupes, mañana vamos a hacer otro en vivo y sí, el sábado también. Vamos a tratar de hacerlos ya más seguidos, diarios, todos los días. Nada más por ustedes lo vamos a comenzar a hacer así, todos los días. 40, 50 minutos, una hora, lo que podamos tardar, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Oliver, muchas gracias. Nada, Oliver. Está bien, profe. ¿Qué onda, bro? ¿Qué haces? Pues aquí estamos haciendo en vivo. Y muchas gracias de nuevo a todos los que nos están viendo. Bueno, les sigo mostrando los carritos que tenemos de Hot Wheels. Tenemos también una serie que ya tengo varias piezas de esta que son de Batman. Por ejemplo, el famoso Batimóvil de Batman que lo podemos encontrar en diferentes modelos. Ustedes recordarán que Batman es una serie muy famosa de un superhéroe, de un millonario que adquiere equipo y todo lo necesario para cumplir y hacer valer la justicia y salvar a todos los habitantes de Ciudad Gótica. Entonces, usa muchos vehículos y estos vehículos con cada película que sacan, con cada caricatura va cambiando y entonces ya conseguimos varias de esas piezas. Dice por aquí, terrible accidente que pasó, no te cuento. Las Formis, no, esas no las conozco, Leo. ¿Cuáles son sus tazas? Ahorita vamos a hablar de eso, no te preocupes. Aquí tenemos uno de esos Batimóvil de Batman. Y acá tenemos otro, en color dorado, miren. Estos los podemos encontrar en diferentes colores y obviamente en diferentes modelos. De estos tengo en total 7 diferentes. Aquí tenemos este. Este salió de una de las películas más recientes y se ve un vehículo totalmente diferente al Batimóvil clásico. ¿Sí? Por acá tenemos otro. Miren este otro. Y se ve el mismo vehículo que se ve en la imagen es el vehículo que viene dentro. Tenemos otro Batimóvil color morado. Y este otro que está más pequeñito. Este lo utilizaron en una serie de los años 70, de los años de 1970 fue que salió una serie que fue exitosa y sacaron este Batimóvil ahí. Así que es una pieza muy importante, por eso dice Batimóvil clásico. Y finalmente tenemos este otro. Sí, igual de la misma serie, en color doradito, aunque originalmente era en color negro en la serie, pero aquí lo sacaron en la versión color negro y en esta versión. Ok. Profe, ¿tiene figuras a color de Bob Esponja? No tengo figura a color todavía, pero vamos a tratar de conseguirlos. Bien, esa fue los carritos que tengo de Hot Wheels. Todavía me quedan, faltan conseguir algunos más, pero también tenemos de otra marca diferente que es parte de Mattel. Hot Wheels pertenece a Mattel y Mattel tiene otra marca de vehículos que es esta, Matchbox. También son vehículos, pero estos son vehículos clásicos de mucho más antigüedad. Un Lamborghini. Hola Rosy Bayona, ¿tienes un carro Lamborghini? Un Hot Wheels de NASCAR, no, todavía no tenemos de eso. Tuve Lamborghinis hace algunos años, pero ya no los tengo ahorita, pero sí tuve como 3 Lamborghinis diferentes. Estos son autos clásicos de los años 60, 70 más o menos, cuando los vehículos eran totalmente diferentes. Acá tenemos otro, miren, aquí ya cambió el color, en los años 70, más o menos de cómo eran los automóviles en aquellos años. Y terminamos con este. Miren, estos casi ya no se ven. Este lo compré porque yo me acuerdo muy bien que mi papá, cuando yo era niño, tenía un automóvil igualito a este o parecido.
Por eso fue que me gustó y por la nostalgia compré este vehículo, idéntico prácticamente. Por eso lo tenemos aquí. No tenemos automóviles como los Ferrari y todo eso todavía, pero los vamos a conseguir. Tengo un conocido que es mi mejor amigo. Él tiene una gama inmensa de carritos Hot Wheels, tiene muchos. Y él colecciona y también vende. Entonces ya vamos a ver si podemos hacer lo posible para que podamos mostrar algunas de las piezas que él tiene, o si no, pues le podemos comprar algunas para que los mostremos aquí. Pero el mundo de Hot Wheels, como les repito desde el inicio, es inmenso. Son muchísimos. No solamente venden vehículos, venden pistas, venden ciudades prácticamente, para así como tipo Minecraft, para ir formando una ciudad con cada una de las pistas. Y son muchísimos vehículos diferentes que hay. Cada año sacan 250 piezas nuevas, ¿sí? Y al año siguiente renuevan y al año siguiente otras. Entonces hay que cuidarlos. Aquí tengo otro vehículo Hot Wheels, pero este sí está fuera de su cajita. Aquí tiene su nombre. Este es un Tesla del 2008. Este es un Tesla. En la parte de abajo trae el nombre y el año en que se hizo el vehículo. Este carrito es del 2008. Fíjense, estamos en el 2024 y aquí sigue intacto todavía. A pesar de no estar en su empaque, sigue todavía intacto. Y así hay muchas otras piezas que se mantienen intactas. ¿Ok? Bueno, esto fue de los carritos Hot Wheels. Ahorita les voy a mostrar otros dos carritos que conseguimos hace algunos años, que a lo mejor ustedes los vieron, o a lo mejor los tienen, porque antes habían muchísimas piezas de estos carros. Miren, ¿reconocen a qué marca pertenece este carrito? Coméntenle ahí. ¿Sí? Es uno de los carritos Bimbo que salieron hace algunos años. Este es uno de los tantos camioncitos que ha utilizado la empresa Bimbo para repartir el pan alrededor del mundo. Y acá tenemos otro. Miren. Y ahí tenemos al clásico Cito Bimbo, miren, con el sándwich. Este es uno de los que utilizan aquí en México y este es uno de los que utilizan en Estados Unidos. Solamente me quedaron estas dos piezas. Hace algunos años Bimbo ha sacado estos carritos como en 3, 4 ocasiones diferentes y yo tuve la oportunidad de tener la primera colección completa. Hasta el tráiler, Bimbo, todo lo pude conseguir. Se cambiaba con una bolsa del pan blanco o pan integral y creo que con 10 pesos en aquel entonces con los repartidores. Pero tuve la mala fortuna de la triste historia que les platiqué en videos pasados, de que esos carritos también se fueron junto con mis primeras colecciones cuando mi mamá se los regaló a un primo, sin preguntarme nada. Ahí se fue todas mis colecciones. Los primeros tazos que sacó Sabritas, de los Looney Tunes de 1994, los de los Tiny Toons del 95, los de Hanna-Barbera del 96, de Star Wars, de los Caballeros del Zodiaco, de una película que se llamó Dinosaurios por parte de Disney, tarjetitas de Dragon Ball originales, álbumes de estampas de mundiales de fútbol, de superhéroes de Marvel, ¿no? Un mundo de colecciones que se me fueron ahí porque mi mamá se los regaló a un primo, porque decía que yo me distraía en mis clases y en mis tareas y que no quería que yo me siguiera distrayendo. Ok, José, gracias por haber estado aquí con nosotros. Saludos, nos vemos mañana. Acuérdate que mañana hacemos otro en vivo. ¿Has jugado Minecraft? Armando Santillán Pérez. No mucho. Lo jugué un poquito cuando le compramos el videojuego a mi hijo, porque lo compramos para él y él sí juega bastante. Él lo sabe jugar de pies a cabeza, totalmente.
Pero yo como no me he sentado a jugarlo así de todos los días, pues yo no le he agarrado muy bien, pero sí lo he intentado. Y es un juego muy bonito, muy divertido. Igual que el Roblox y que... ¿Cómo se llama el otro? Minecraft, Roblox. Los que sí no me gustan, bueno, me gustan un poquito, pero no mucho. Es ¿cómo se llama? El Fortnite. El Roblox lo juegan muchísimo aquí mis hijos, igual que el Minecraft y el Among Us. Bueno, estos son los carritos de Bimbo. Y ahora sí, vamos con lo que les quería yo platicar. Nos acabamos de enterar que Coca-Cola, que anteriormente una de sus últimas colecciones fueron estos para el Mundial de Qatar de fútbol, ¿sí? De estos jugadores de la selección mexicana. Coca-Cola nos acaba de sorprender. ¿Por qué? Porque viendo los videos en YouTube encontramos que ya sacaron una colección nueva. Aquí en México son unos pines que son como los tazos, pero son esos que se colocan en la ropa o en las mochilas, ¿sí? Y son de personajes de Marvel, como los Vengadores. Viene Wolverine, viene el Spider-Man, viene Iron Man, viene Pantera Negra, Thor, el Capitán América, el Deadpool, y son 10 en total, ¿sí? Pero en Estados Unidos, las botellas, las latas de Coca-Cola están sacando los personajes en las etiquetas, así como esta. Aquí en México solamente lo vamos a encontrar así. Por ejemplo, solamente encontramos la palabra Marvel en las botellas de Coca-Cola. ¿Por qué motivo? Por los sellos, por esos sellitos que dicen alto en azúcar, alto en sodio. Por esa ley de la Secretaría de Salud no se pueden poner personajes en las etiquetas ni en las envolturas. Hola Ignacio, bienvenido. ¿Sí? Por tal motivo solamente tenemos la palabra Marvel. Pero las latas y las botellas en Estados Unidos sí traen a los personajes en la etiqueta para guardarlos, para coleccionarlos. Aquí podemos conseguir esas latas, sí, pero se tienen que pedir para que nos las manden. Vamos a hacer el esfuerzo por conseguirlas y poder mostrarlas. Ahora, los pines todavía no llegan a las tiendas, pero la mecánica va a ser la siguiente. Si tú vas a la tienda y compras dos cocas de 600 mililitros, ya sea de esta de sin azúcar, cero, Coca-Cola cero o Coca-Cola normal, compras dos cocas y en ese momento el señor o la señora de la tienda te tiene que entregar un pin completamente gratis por haber comprado la coca. Y ya vas a tener tu primer pin. En total son 10. ¿Sí? Ya les voy a mostrar imágenes aquí en el canal de cuáles son los diferentes modelos y diseños que hay. Y algunos de esos pines brillan en la oscuridad. ¿Sí? No sabemos si todos, pero algunos sí lo hacen. Entonces, es la nueva promoción que tiene Coca-Cola vigente actualmente. Aún no llega, pero ya hay imágenes y videos de que en la Ciudad de México y en el norte del país ya los están entregando, ya los están consiguiendo. Así que tal vez la próxima semana o la siguiente ya podamos tenerlos acá en nuestro estado y podamos comenzar a coleccionarlos. Bueno, aquí nuestro querido amigo Ernesto nos pidió de favor que le mostráramos las colecciones que tenemos aquí en el canal y vamos a comenzar con eso. Sabritas, como ya les había yo mencionado, trae los tazos de regreso. Así es que los Balay ya no los venden en los Oxxo aquí, casi ya no, más en las tiendas. En los Oxxo algunos, pero hay que caminar por un montón de Oxxos para encontrarlo. Yo te sugiero mejor, Carlos Z, que en las tiendas mejor. Hay que esperar porque a veces se acaban rápido. Bueno, sí, Armando Santillán, sí he jugado Angry Birds también. Aquí están tazos que sacó Sabritas
de Dragon Ball Z. Estos tazos vienen así, se llamaban esferas, porque se podían entrelazar entre ellos mismos para armar una esfera. Más o menos así se armaban y ya se iban juntando para hacer una esferita. Estos tienen esferas, las esferas, famosas esferas del dragón. Obviamente eran siete tazos con las esferas del dragón. Nosotros nada más logramos conseguir 6. Así que nos hizo falta una esferita. Aquí están las otras 4. Eran 7 en total. ¿Recuerdas de la primaria? Así es. Aquí tenemos al famoso mago Babidi, el creador de Majin Buu, al capitán Ginyu de las fuerzas especiales de Ginyu de Freezer. Y en la parte de atrás también venía el mismo personaje, pero ya en cuerpo completo. Y con algunos datos de su poder, porque se usaban también para jugar así como se juegan las cartas. Ian Daniel, hola, me saluda. Hola Ian, bienvenido. Rikun de las Fuerzas Especiales Ginyu y el Rey Dabura, que peleó también en la saga de Majin Buu. Bellito, este personaje es resultado de la fusión entre Goku y Vegeta. ¿Sí? Muy bien, Ian, qué bueno. Ya me estás alcanzando porque yo ya tengo 8. Aquí tenemos al Gotens, que es la fusión de Goten, y de Trunks, que son los hijos de Goku y de Vegeta. Así es, Ian. A veces salen a 2 sobrecitos en el Wallah. No pasa muy seguido, pero sí sale. Aquí tenemos Vegeta convertido en Osaru. Cuando ven la luna llena, recuerden que se puede transformar en ese personaje. Saludos para Ricardo por parte de Oscar. Otro tazo de Babidi. Sí, los de hace 15 años estaban bien geniales, igual los del GT. Baikuhan, a este lo conoce Goku cuando él muere y se va al otro mundo. Ahí conoce a este peleador. También sale en alguna de las películas. Aquí hay otro de este personaje. Baikuhan se llama. Tenemos a Milk, que es la esposa de Goku, la mamá de Gohan. Muy bueno. Ay, qué bueno, Claudia Milán. El famosísimo Mr. Satan, el salvador del mundo, aparentemente. Cuando se acuerdan en la saga de Cell, que él le hizo creer a todos que él había derrotado a Cell. Pues aquí está Mr. Satan. El maestro Roshi, que este ha estado en todas las sagas y pero nunca le pasa nada. Yancha, Tenchin Han. Aquí hay dos de Majin Buu en una de sus tantas transformaciones. Ya ven que este personaje pasó por muchísimas transformaciones durante la saga. Al principio era así, gordito, y luego se convirtió en este. Tengo algunos, Armando, algunos. Cell, este está un poco maltratadito. Este no nos salió ninguna sabrita. Este lo encontramos tirado ahí en la calle cuando íbamos caminando. Por eso se ve así. Pero como no lo teníamos, lo levantamos, lo limpiamos y ya lo guardamos aquí en la colección. Trunks del futuro, que regresó del futuro para deshacerse de Freezer. Gohan en Super Saiyajin, cuando pelea con Cell. Que de esa saga de Cell sacaron un meme, ese famoso meme que dice en ese momento Cell, algo así de que Cell sintió el terror del mundo, algo así más o menos dice. Otra vez Gohan, pero aquí está con su personaje del Gran Saiyaman, cuando se disfraza para poder salvar a las personas que estuvieran en algún problema. La androide número 18, la esposa de Krillin. Todavía no, Ian. Todavía estamos consiguiendo. El androide 17 de la Patrulla Roja, que este es el hermano de la número 18,
salieron igual en la saga de Cell. De hecho, Cell, para convertirse en un Cell perfecto, tuvo que absorberlos a ellos dos. Un Cell Junior. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? Coméntenme ahí en el chat cuál es su personaje favorito, ya sea villano o de los buenos de Dragon Ball. Freezer, uno de los villanos más importantes de toda la saga. Aquí hay otro de Freezer en su estado normal, porque igual este ha pasado por muchas transformaciones. Katori, me saludas, porfa, Nueva Sud. Hola Katori, bienvenida, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita te las muestro, Armando. Krillin, el mejor amigo de Goku, desde que son niños, desde que eran niños. Piccolo Daimaku, que al inicio era enemigo de Goku, pero con el paso de la trama se hizo uno de sus amigos igual. Mis favoritos son Gohan, Goku Black y Android 17. Muy bien, Ian. Muy buenos personajes, ¿eh? Gohan, cuando en la saga de Majin Buu. Goku nos menciona a Oscar, otro de Gohan. Y aquí tenemos a Vegeta en Super Saiyajin fase 2. Vegeta en estado normal. Y aquí están de Goku, dos de Goku. Uno donde está haciendo su técnica más famosa, que es el Kamehameha, y uno donde está peleando. No, ese no. Y Goten. Estos son los que conseguimos de los de Dragon Ball Z. De estas que fueron las esferas que sacó Sabritas. Tenemos otros que no son de Dragon Ball Z, pero son de Dragon Ball igual, que son de Dragon Ball Super, porque también Sabritas sacó de todas las series. Sacó de Dragon Ball Z, sacó de Dragon Ball Super y de Dragon Ball GT. Hace pero muchos años, ya hace 20 y tantos años, cuando yo estaba saliendo de la primaria, sacó Sabritas, vamos a decir que unos tazos, pero eran cuadrados. Recuerdo que se llamaban Yokos y eran de Dragon Ball. Esos Yokos venían, que los podías armar, usabas 9 de esos y se armaba como un rompecabezas. Eran 4 rompecabezas en total. De esos Yokos ya no me quedó ninguno, pasó lo que les platiqué anteriormente. Pero hay personas que los venden y como son piezas que casi no todos tienen, las venden a un precio muy elevado, ¿sí? Por eso no lo hemos podido conseguir. Dragon Ball Super. Ahí les muestro más o menos cómo se ve la parte del reverso del tazo. Y adelante están los personajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Trunks convertido en Super Saiyajin. ¿En serio tienes muchos Yokos? Este es el del Super Shenlong que apareció, ese del dragón dorado de las super esferas del dragón. Pero este me lo encontré también en la calle. Miren, por eso se ve así maltratado. Pero aún así, como no lo tenía, por eso lo levanté. De Ranma, así es, Gerardo García. De Ranma y medio también sacaron Yokos. Y esos salieron cuadrados y triangulares. Sí me acuerdo de esas piezas, la verdad. Son difíciles de conseguir, pero algunas personas, así como nuestro amigo Gerardo García, nos comenta que él sí tiene esos Yokos. Ojalá si tienes alguno por ahí repetido nos podamos poner en contacto, porque sí quiero tener o tratar de conseguir algunos de esos. Vegeta en Super Saiyajin Blue. Recordemos que en el Dragon Ball Super, tanto Goku como Vegeta conocen a Bills, el famoso dios de la destrucción, quien le ayuda a que ellos incrementen más su poder con el entrenamiento que le dan. Trunks en estado normal. Ok, Ian. Te faltaron 7 Angry Birds de Wallah. Yo tengo repetidos, Ian. A lo mejor por ahí te los puedo cambiar. Si estás coleccionando de Bob Esponja, también te los puedo cambiar. Piccolo Daimaku. ¿De cuál, Juan Antonio? Coméntame ahí de cuál. Otro de Vegeta, Super Saiyajin Blue. Tenemos a este que se llama Bótamo
De este son del universo 6, creo. La contraparte del universo 7. Al Red. Sí, tengo repetido al Red. Krillin. Ahorita lo que estoy tratando de conseguir, Juan Antonio Sánchez, son las figuritas a color de Bob Esponja. No me ha salido ninguna. Estoy tratando de conseguir esas. Aquí está el dios más poderoso de toda la saga, Zeno Sama. Este personaje que te da mucha diversión y aparenta ser muy inocente, pero es el dios con más poder y que no piensa las cosas para con tronar los dedos desaparecer todo lo que él quiere. Hasta el Bills, el dios de la destrucción, le tiene miedo. Octavio Flores, ¿de dónde eres, Octavio? Tenemos al Super Saiyan Kiaba del universo 6. Este se convirtió en el alumno de Vegeta de la Ciudad de México. Ok, aquí nos ponemos de acuerdo en los comentarios. Sale. Kefla, la Super Saiyajin del universo 6. Otro de Piccolo. Estos tenían la característica de que brillaban, eran prismáticos, miren, en el reflejo de la luz. Trunks del futuro, un Super Saiyajin. Y terminamos con Gotenks, que aquí no se ve bien porque ese también me lo encontré tiradito en la calle. Pero como no lo tenía, de estos no conseguí todos, eran 100. Y miren cuántos tuve nada más. No pude completar la colección. También estamos en eso de poder irla completando poco a poco. Bueno, Ernesto, no sé si sigas por ahí, pero les voy a mostrar las piezas de la colección actual de Bob Esponja que ya tenemos. Tenemos estos cats, que estos se mueven. Ya tengo 8. En serio, ya nos vamos a poner de acuerdo, me está interesando mucho eso. Ya tenemos 8 de estos, nos faltan solamente 2 para tener los 10, porque son 10 en total. Aquí está Calamardo. Y aquí tenemos a ese donde está Patricio con Bob Esponja y Gary. Estos últimos 3 que les voy a mostrar los intercambié hace 2 días con uno de los niños de la escuela por piezas que yo tenía repetidas y que él no tenía. Miren qué bonitos están. Ya tenemos 8. Nos faltan de los cats, nos faltan 2. Igual ya tengo 9 de los candados de la promoción de Bob Esponja. Me falta solamente uno, que es donde viene Don Cangrejo. Ahí está Plankton y uno de Bob Esponja con Patricio. El Red Dorado no, Armando. Bob Esponja y Perlita. El cerdito, ahorita lo checamos. Arenita y Calamardo. Miren qué bonitas piezas. Y el de Patricio. Tengo 9 candaditos. Falta nada más el de Don Cangrejo. Recuerden que estos se pueden colocar por la parte de atrás. Se pueden entrelazar de esta forma. Y si ustedes gustan, se pueden hacer una pulserita incluso con esto. Obviamente se va a desprender, pero lo pueden intentar. Y tenemos las figuritas Glow. Ya tenemos 9. Al holandés volador, a Calamardo, Patricio Estrella, Don Cangrejo, el Bob Esponja cuando fue a la fiesta de Halloween, Perlita, la hija de Don Cangrejo, una anchoa, la abuelita de Bob Esponja, y Plankton. Con este Plankton ya tengo 9. Me falta uno para tener las 10. Tengo 26 piezas de las 50 de la colección actual. Me faltan 4 de estas y me faltan las 20 figuras a color que no hemos logrado conseguir ninguna. Nos dice por acá Juan Antonio Sánchez, ¿tienes el Angry Bird del cerdito mostacho? Creo que sí. Octavio Flores, yo también tengo a Patricio en figura color. Fíjate, yo no tengo ninguna color.
Gerardo García, el cerdo de mostacho tengo muchos. A mí me faltó el Angry Bird verde de pico largo. Ese sí lo tenemos. Tienes a Terrence, también tenemos a Terrence. Carlos Quijada, a Patricio. Patricio nada más lo tengo así, en figura glow. No lo tengo a color. Bueno, de los Angry Birds, aquí tengo todas las figuras. Vamos a comenzar mostrando las translúcidas. Tenemos a esta, una de las pajaritas. Contenta y enojada. Tenemos a los pajaritos blue de esta forma y el que tiene esta otra forma, que está así. Matilda, translúcida. Muchas gracias, Octavio. Gracias por suscribirte. Los cerditos, uno contento, uno tristón. El Rey Pic translúcido. Muchas gracias, Octavio, esa es la meta. ¿Tienes tazos de Pokémon repetidos para cambio? Tengo algunos, Gerardo, algunos. Jan Daniel, ¿tienes? Sí, de Angry Birds sí tengo. Y aquí tenemos el Shock enojado y en estado normal. Tenemos a Terrence, aquí está Terrence, translúcido. Muchas gracias, Walter. Boom. Y aquí está Red, enojado y contento. El famoso Red, el protagonista de los Angry Birds. Ahora vamos con las figuras normales. Tenemos el cerdito contento, que es el mismo que tenemos acá, pero en color normal. Tenemos el cerdito enojado, en tazo especial, sí. El Foreman Pig, el Rey Pig en figura normal. Boom, que lo tenemos en dos formas. Bubbles. Matilda en color normal. Uno de los blue. Shock. Terrence. Por el chat, Meli, por el chat nos podemos poner de acuerdo ya que terminemos el en vivo. Ahí mándame mensajito, ya te digo cuáles tengo. Red. Vean la diferencia de estos. Es la misma figura. Ustedes comenten cuál es la más bonita. ¿Cómo se veían mejor? ¿Translúcido o color normal? Me gustaría que fueras mi profe, pero soy de Chihuahua. Ni modo. Ni modo, pero estoy seguro que hay muchos maestros similares a mí, parecidos. Nosotros también somos diferentes. Juan Carlos, ¿me puedes saludar? Hola Juan Carlos, bienvenido. Normal, así es, Walter. En color se ven más bonitos. ¿Sí? Las glow no es que no estén bonitas, pero obviamente un personaje en figura, uno quisiera que se viera así. Bonitas. Al menos bien la diferencia entre las de Bob Esponja y las translúcidas. Estas cuando menos tienen brillito y los ojos de color, pero esta está toda de un solo color. ¿Sí? Es la diferencia que hay entre las figuras. Y aquí tenemos el que mencionabas, Gerardo, Octavio, este pajarito, Boomerang, algo así se llamaba, no me acuerdo cómo se llama. Las figuritas a color se podían, o todas, se podían usar como portal para ponerle a los lápices, donde va el borrador, igual a los lapiceros. Y la gomita de la base, en algunos, no en todos, en algunos
se podía incluso hasta usar como borrador. Así es, Ian Hall. Gracias, Ian, como borrador. Y sin mencionar, por olvidar, que son sellos. Se conseguía la tinta y eran sellitos. Walter, yo quiero uno de esos. Aquí está, miren. Parecen, déjame revisar. Creo que lo debo de tener repetido. Por ahí debo de tenerlo. Sí, por ahí debe de haber entre los repetidos porque me quedaron como 28 piezas repetidas de esta colección. Ahí debe de estar. Ian, para el amigo Ian Daniel que está preguntando por los tazos. Vamos a enseñar los especiales. Por ejemplo, aquí tenemos al Corporal Pit. Esto hubiera estado bonito que lo sacaran en figura. De estos eran 8 piezas. Hubiera estado bonito que lo sacaran en figura también. Miren qué bonito. Los Cats en la parte de atrás traían números de ataque, vuelo y furia que se podían utilizar para jugar, así como se juegan las cartas. Miren, Corporal Pick. Tenemos a los Blues. Eso está bonito también. La verdad que estos Cats están muy pero muy preciosos, muy bonitos. Fue una colección muy pero muy buena. Saludos y muchas felicitaciones a Voilà por estas colecciones que nos ha traído. Shock. Tenemos a Red. Así es, Ian. Tenemos a Silver. Este también habría estado bonito que lo sacaran en figura. La verdad hicieron falta muchos personajes. Ojalá que en una próxima colección saquen más. Acá tenemos a Matilda. Esta fue una de las que tenían un ligero brillo. Miren, ahí se ve más o menos un ligero brillo. Y también tenemos a Boom. También es uno de los que tenía brillito en el fondo. Y este es el sobrecito donde salían en el Voilà los Cats especiales. Y aquí los guardo, así los dejo para que no se me maltraten. Tornasol, algo así. La verdad es que en tazos era Prismatic y aquí le manejaban otro nombre. También tenemos los Cats pequeños. Al Foreman Peak. Este de aquí. Terrence. Boom. Y no tengo los demás a la mano. Pero eran como 12, creo. Si no mal recuerdo, eran 12 de esos Cats pequeñitos. ¿Sí? Bueno, para los que estaban preguntando, tengo muchas más colecciones de tazos. Que quisiera mostrárselas ahorita, pero se las voy a mostrar para otro video. De Angry Birds, mi personaje favorito de Angry Birds, Red, sin lugar a dudas, el protagonista. La verdad es que cada juego, serie, película, siempre nos vamos a inclinar por el protagonista. Por ejemplo, en Dragon Ball, mi personaje favorito es Goku. En Los Caballeros del Zodiaco, mi personaje favorito es Seiya. Y después de Seiya está la saga de Géminis. En Naruto, pues el Naruto, ¿sí? En los Supercampeones, Oliver Atom y después de Oliver, Benji, el portero Benji. Nos dice por acá, nos comentan cuántos repetidos tienes de Angry Birds. En figuras son como 25 y creo que 6 Cats. Se nota que tienes el... Lo vuelvo a encontrar, qué bueno. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar aquí con nosotros. Meli Freedom, ¿me regalas una figura, por favor? En los comentarios nos ponemos de acuerdo. El mío también. Muy bien. También tengo, que yo no veo mucho esa serie, pero mis hijos la ven porque les llama la atención, les gusta. Tengo figuritas de esta serie de los Skibidi Toilet y los Cameraman. Creo que este se llama Speakerman, algo así. El muñequito. Y también lo tenemos
en peluche. Ya los había mostrado, pero se los vuelvo a mostrar para que lo vean. De Dragon Ball ya mostré algunos, de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super. Acá están los otros, miren. Son de los clásicos que salen en la serie. Y tenemos a esta. Sí, todos coleccionamos. Todo lo que se pueda coleccionar, muñecos, llaveros, tazos, de todo, hemos estado guardando, aunque sea algunas. No hemos completado muchas colecciones. La verdad, de las que tenemos completas, por ejemplo, de Voilà Sorpresa, es las tarjetas que sacaron de Pokémon, la de Angry Birds que la completamos, una de Funky Punky también la logramos completar, y ahorita estamos con esta de Bob Esponja que esperemos completarla pronto. Y obviamente no podía faltar un Skibidi, un Toilet. Es una serie que le gusta a muchas personas, no nada más a niños, sino jóvenes, incluso adultos. Yo soy una persona de 39 años y me gusta coleccionar. Y tal vez algunos digan, ¿cómo es posible si eso es para niños? Pero hay muchas personas que coleccionan. Tal vez no muñecos, pero coleccionan llaveros, coleccionan tarjetas, coleccionan balones, coleccionan ropa, camisetas. Y obviamente los que tienen más chance de poder coleccionar más cosas, coleccionan incluso carros deportivos, de los normales. No en carritos de juguetes, sino normal. Tengo más de 20 Funko Pops. Muy bien, yo casi no tengo Funkos. Es un mundo inmenso también de los Funkos. Recuerdo que mi primer Funko, porque si tuve, fue de Plantas contra Zombies, fue la plantita del girasol. Cuando compré el videojuego de Plantas contra Zombies, el uno de Garden Warfare, ahí compré el girasol, sí me acuerdo. Tazos de Pokémon, sí tenemos. ¿De dónde eres? Nos preguntan por acá, ¿de dónde eres? Del estado de Tabasco, del sur de México. Sí, he visto la película de los cazafantasmas, sí. La última no. La primera, la original, la de los años 90, esa fue la que vi. Tiene el corazón de un niño, así es, Walter, la verdad. No importa la edad. Esto es una actividad que a mí me gusta y que desde muy pequeño la comencé a hacer y la sigo realizando. Y ojalá que algunos de mis hijos, que si les gusta también, ellos me han ayudado, mi esposa me ha ayudado también. Mi esposa a veces me da sorpresas que ella no sé cómo, pero me consigue y me compra piezas para las colecciones igual. Ella me compró unas figuritas de Dragon Ball que ya les voy a mostrar. Pero si ustedes las quieren ver antes de que yo haga el próximo en vivo, les invito a que vayan al canal. Ahí están todos los videos que hemos puesto, que hemos hecho, donde mostramos esas colecciones para que ustedes las puedan ver. Ahí con calma las puedan ver. Recuerden dejar su like, su comentario y síganos apoyando para que nuestro canal siga creciendo y seamos una gran familia de coleccionistas. Y también les invito a que si todavía no coleccionan, comiencen a coleccionar. Es una actividad muy bonita, la verdad. El dorado, pues, fue el que nos hizo falta. Bueno, ¿qué más les quería yo platicar o mostrar? Para el siguiente video, para el siguiente en vivo, vamos a mostrar más de los tazos que tengo. Solamente se los voy a mostrar así levemente. Por ejemplo, yo los guardo en bolsitas porque no he conseguido las carpetas para meterlos ahí. Pero estas tres bolsitas que tengo aquí son de una serie que ustedes han estado preguntando mucho. De Pokémon. Aquí están tazos de la primer serie de Pokémon de 1997. Sí, 1997 dice aquí. Tazos de la primera serie. Tazos de la segunda serie de Pokémon. Allá atrás dice tazos Pokémon 2. Y tazos de Pokémon 3, que fue la tercera serie. Tuvimos también de la cuarta serie, pero de esos desafortunadamente en un tiempo de inundación perdimos muchas piezas. Entonces
Para el siguiente video voy a mostrar todos estos tazos uno por uno, porque acuérdense que el mundo Pokémon también es inmenso, muy grande. Melly Freedom, ¿para cuándo vamos a hacer otro directo? Mañana. Mañana, como decían en la serie del Chavo del 8, a la misma hora por el mismo canal. Así que mañana vamos a hacer otro en vivo, en el cual vamos a mostrar todas estas piezas de Pokémon. Mauricio Gaitán, me saludas. Hola Mauricio, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Desde qué edad empezó a coleccionar figuras? Figuras, tazos o cualquier cosa que comencé a coleccionar, empecé en el año de 1994. En ese año, cuando yo estaba en cuarto año de primaria. Me acuerdo que uno de los productos, aparte de Sabritas y de las galletas Gamesa y de Barcel, porque ahí venían muchos promocionales, había una cajita que estoy seguro que muchos de ustedes han de haber comprado cuando eran niños, o sus papás, o sus tíos. La cajita de una marca que ya casi no se vende, la cajita Sonritz. En esa cajita venían dulces y también venían muñequitos. Yo tuve de esos muñecos de Looney Tunes, tuve de una caricatura que se llamó Animaniacs, tuve de otra que se llamó Pinky Cerebro, tuve figuras de Hércules, de la película que sacó Disney, de Aladdin, de muchas caricaturas, una de Quasimodo, muchas películas que sacaron antes en Disney. Sí, habían muchas piezas, igual videojuegos. ¿De qué más colecciono? De McDonald's, figuras de McDonald's, de Burger King. Tengo también, así como de McDonald's, que a veces vienen así cajitas. Ahorita está, creo que está la colección de la película de Mi Villano Favorito 4. Creo que son 12 muñecos de Minions. No hemos tenido la oportunidad de conseguir ninguna, pero vamos a comprar algunas cajitas precisamente para tener esos muñequitos. También tengo videos donde ya hice un en vivo mostrando muchos de los muñecos que tengo de McDonald's, por si ustedes quieren ir a verlo. Tienes armables de Digimon, esos están bien chidos, yo todavía conservo muchísimos. De Digimon no me quedó ninguno, mi estimado Gerardo. ¿Sabes de cuál tengo? Que no sé si tú tengas. De los pambolazos que sacó Sabritas. Eran como los tazos, pero tenían forma como de un balón. Se llamaban pambolazos, de esos sí tengo algunos. Y de esos armables que dices tú tengo, pero de Yu-Gi-Oh! De esa serie de cartas. De hecho, ahí comenzó todo lo de las cartas de pelea, de lucha entre personajes. De esa serie de Yu-Gi-Oh! Tengo varios. Ya te los voy a mostrar en el siguiente en vivo. Mañana vamos a hacer el en vivo. ¿Ya viste la película Intensamente? No, no he tenido la oportunidad, solamente vi la 1 en su momento. En esta segunda no hemos visto esa. Tim, hola, hola, bienvenido. Bueno, amiguitos, para mañana igual vamos a mostrar esto, que esto quedó pendiente del en vivo anterior. Los Yelocos Aliens de 1997 que sacó Coca-Cola. Sacó unos muñequitos hace muchos, muchos, muchos años. Y ándale, Gerardo, Choca se llaman. Y también hay tazos, así es. Estos muñequitos aliens eran así. Los sacó Coca-Cola. Hay diferentes modelos, diferentes diseños. Pero todos los demás se los voy a mostrar mañana, pero a los que los vayan con calma. Igual las figuras de Dragon Ball y otras cositas más que no mostré el día de hoy. Mañana les espero a las 7, a la misma hora que comenzamos hoy. Los invito para que nos sintonicen mañana a las 7 de la noche o 7 de la tarde en el siguiente en vivo. Sí, por el momento es todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy viéndonos. Gracias por estar pendientes del canal, gracias por suscribirse, gracias por el like que nos dieron y les invito a que sigan viendo los demás en vivos que vamos a poner. Muchas gracias a todos. Su amigo el profe coleccionista se despide de ustedes por el momento y nos espera mañana
a la misma hora en este su canal, El Profe Coleccionista. Saludos a todos. Aún antes de irme, nos pregunta Armando, ¿tú tuviste la colección de los perritos de Voilà? Sí, fue la primera. Con esa colección comencé a comprar Voilà. Gracias a esa colección empecé a comprar Voilà. Tuve lo de los Funky Punky, que mañana se los voy a mostrar otra vez. Aquí tengo muñequitos de Funky Punky. Mañana los vamos a enseñar para que vean cuáles tenemos. Y también ya encontré los cats pequeñitos de Angry Birds. Mañana se los voy a enseñar. Gracias, Ian. Y también vamos a hablar de del mundial que sacó Panini para el mundial de Qatar. También lo vamos a mostrar mañana. Es todo lo que vamos a mostrar mañana, así que les espero. Muchas gracias a nuestros seguidores que estuvieron el día de hoy, a todos los que nos vieron. Nuevamente me despido. Bye a todos, cuídense, buena vibra y recuerden, el mundo de las colecciones es un mundo divertido. Adelante, ánimo y comiencen a coleccionar. Adiós, se despide su amigo el profe coleccionista. Bye, cuídense, saludos. Nos vemos.